A veces en la palabra del Señor, cuando estudiamos la Biblia, hay unos personajes que, ¿verdad?, se salen de la norma y que muchas veces en las iglesias hablamos de ellos y creo que a veces dañamos su testimonio porque no analizamos y no estudiamos realmente lo que está pasando. Uno de esos personajes que yo creo que a veces ha sido muy criticado, ¿verdad?, en muchas ocasiones es Marta, la hermana de María, el hermano de Lázaro. Porque la Biblia nos habla de un momento dado donde tuvieron un encuentro con Jesucristo y aparentemente Jesús estaba totalmente regañando a Marta y que no apreciaba lo que Marta estaba haciendo. Pero cuando analizamos realmente lo que el Señor estaba haciendo, estaba poniendo en la justa perspectiva el trabajo que Marta estaba realizando. Uno de los problemas que Marta tenía es que había perdido la perspectiva de que Jesús también la amaba, cuidaba de ella y estaba ocupada de ella. De eso quiero hablarte en el día de hoy. Cuando nosotros perdemos de perspectiva que Dios cuida de nosotros, entonces comenzamos a tener una actitud totalmente incorrecta y comenzamos a señalar al mundo a nuestro alrededor. Escucha esta poderosa palabra, te va a liberar, porque hay muchos de ustedes que en algún momento dado han sido acusados de ser una Marta o de ser Martas, de estar ahí trabajando y trabajando y trabajando y no dedicarle tiempo al Señor. Escucha bien esta palabra para que puedas entender cuál es el balance correcto entre lo que tienes que hacer para Dios y cómo tienes que vivir esa vida que traiga equilibrio. Así que espero que esta palabra te bendiga en el nombre de Jesús. Gracias a mis compañeros de ministerio, gente que siembra una semilla de fe y que nos permite nosotros poder continuar predicando esta palabra. Recuerda que te puedes unir con nosotros en estos grandes proyectos, sembrando a través del internet, siendo parte, ¿verdad?, llamando, comunicándote, enviando tu semilla para que podamos continuar declarando el evangelio de verdad de Jesucristo y que miles sean convertidos. Ahora disfruta de este poderoso mensaje en el día de hoy que estoy seguro que transformará tu vida. Ahora quiero mostrarte una historia muy peculiar y que miremos a alguien en esta noche muy interesante. Y me gustaría que fuera conmigo al libro de Lucas capítulo 10. Hablemos una vez más acerca del servicio. Lucas capítulo 10. En el libro de Lucas capítulo 10, para poder extender esta historia, tenemos que ver el contexto en el que se está dando. Tenemos que ver el contexto en el que se está hablando. Si usted se fija, la historia que yo quiero llevarte se encuentra en el verso 38, que es la historia de Marta y de María en particular. Marta y María cuando el maestro llega a su casa. Pero fíjate que esta historia, esto en particular, pasa luego del Señor hablar acerca del ejemplo del buen samaritano. Aquellos que conocen la historia del buen samaritano, es este hombre que ayuda a uno que está en la calle, ¿verdad? Le pasa a un sacerdote, le pasa a un levita por el lado, nadie lo ayuda, nadie hace nada por este hombre, pero el buen samaritano extiende su mano, recoge a aquel hombre que estaba allí, lo ayuda, lo lleva a un hotel, le paga todo y le sirve. Y el Señor está hablando, oye, fíjate qué diferencia hay entre estos religiosos que tienen título, tienen posición, ¿verdad?, tienen un puesto, y cuando ven a alguien en necesidad no son capaces de ayudar y de servir. Esta gente, cuando usted analiza lo que está viendo, le está diciendo el Señor, esta gente no estaban dispuestos de ninguna manera a bajarse de su posición. Pensaban ellos, tengo demasiada posición, tengo un puesto demasiado grande para yo ayudar a esta persona que está en el camino. En cambio, un buen samaritano que tenía dinero, que tenía capacidad de financiar, ¿verdad?, ese trabajo en particular, no le molestó ayudar a ese que estaba en el camino. Así que el Señor viene hablando y trabajando con el servicio. El Señor viene trabajando con el servicio y viene explicando cuál es la manera correcta de servir. Y fíjate lo que dice en el verso 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió. ¿En dónde? ¿Le recibió dónde? O sea que esto era la casa de ¿quién? ¿La casa de quién? Diga, ¿la casa de quién? De Marta. Aclaremos eso. Esta es la casa de Marta. Mira lo que sigue diciendo, porque eso es tan importante. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?
dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A simple vista en esta historia, siempre la héroe es María. A simple vista, siempre la héroe es María. Mira cómo el maestro regaña a Marta y celebra a María. La Biblia dice que María estaba a los pies de Cristo en la casa de Marta. Si Marta no llega a haber tenido casa, María nunca se pudo haber sentado a los pies de Cristo. Empecemos por ahí. La casa no era de María, la casa era de Marta. Así que Marta no era tan mala. Vamos a empezar por ahí. Vemos a una mujer trabajadora. Ahora sabemos por qué tenía casa. Y ahora sabemos por qué la otra no tenía. Y tenía que vivir en la casa de Marta. Tú sabes que hay un montón de gente que viene a la iglesia y se sientan a los pies de Cristo en la casa que otro construyó. La silla en la que tú estás hoy no la pagaste tú. La pagó alguien para que tú te sientes a los pies de Cristo. Y tan importante es el que hizo posible que tú te sientes como el sentarte a los pies de Cristo. El problema dentro de esta historia es que siempre celebramos a María porque lo que entendemos es que el personaje principal aquí es María, cuando si usted analiza en realidad el personaje principal es Dios trabajando con Marta. Pero fíjense lo necesario de ambas actitudes en la casa de Dios. Y no tan solo en la casa de Dios, en tu casa hace falta un balance entre las dos cosas, entre el trabajo, entre el servicio y entre los tiempos de comunión y de descanso y de paz. Hay un montón de gente que no quieren que sus parejas, sus esposos, sus esposas trabajen y que pasen todo el tiempo. Pastor, yo no necesito mucho. Yo lo que necesito es que él esté conmigo, que la pasemos bien. Pero ¿dónde la vas a pasar bien si no trabajas? Porque no lo puedes pasar bien en la calle, tienes que tener casa. Y para tener casa hay que trabajar. Pero al mismo tiempo el que trabaja necesita un balance, porque ¿de qué te sirve tener casa para recibir gente, para recibir invitados y no poderlo, ¿qué? Disfrutar? No poder tener el balance de la comunión de ambas cosas. En esta historia, aunque eso no es el punto principal que yo quiero llevarte, el Señor no está regañando realmente a Marta, aunque así parece. No la está regañando, aunque así parece. Porque si Jesús la hubiera querido regañar, no hubiera esperado a que ella se quejara. La respuesta de Jesús fue a la queja, no al servicio. Vuelvo y repito. La respuesta del Señor hacia Marta no fue hacia el servicio. Jesús no llegó allí y le dijo: Marta, siéntate, no hagas nada, que voy a hablar. No, porque alguien tiene que servir, alguien tiene que trabajar, alguien tiene que hacer las cosas, alguien tiene que acomodar las cosas. Y el Señor está aquí y hay que acomodar las cosas y hay que trabajar. Y Marta estaba trabajando y Jesús estaba allí. Marta estaba trabajando y Jesús estaba allí. Y Jesús no la paró y le dijo: oye, Marta, chica, deja la cosa esa, está tranquila, vente para acá. Jesús la dejó ¿qué? Jesús la dejó ¿cómo? Trabajando y sirviendo. Sirviéndole a él, sirviéndole a María, sirviendo a los que estaban en la casa. Probablemente allí estaban los discípulos, probablemente estaba allí la gente a su alrededor, probablemente había mucha más gente con ellos ahí. Y Marta estaba allí, sirve, que sirve, que sirve, que sirve, y trabajando. Y alguien tenía que hacerlo. Cuando el Señor la regaña, es porque Marta la coge con María. Cuando Jesús le hace a ella una advertencia y le comenta a ella algo para que ponga en perspectiva su vida, es por una simple razón. A veces los que servimos nos llenamos de coraje con los que no hacen nada.
Yo sé que hay gente que mata los dadores en nosotros. Hay gente, tú tienes familiares y amistades que son freeloaders. Gente que no hacen nada en la vida y tú trabajas y los ayudas y ellos sentados viendo televisión. Ellos sentados viendo televisión. En la iglesia ha pasado. Hay gente que viene aquí a servir, que viene a servir, que viene a servir, que viene a servir, que viene a servir. Y hay unos cuantos hermanitos que vienen a la iglesia que no están tan convertidos todavía y son medios malcriaditos. Y entonces uno de los que sirve le dice: no te estaciones aquí. Y yo los he visto. Hace un tiempo atrás yo llegué aquí a la iglesia y delante de mí hay un joven diciéndole: no te estaciones aquí. Y el hermanito de la iglesia se parqueó, se le salió, ¡pah!, tiró la puerta delante del pastor. Yo digo: no se dan cuenta que yo lo estoy viendo. Le están diciendo: no se estacione ahí. Entonces, ¿se imagina? Hermano, pero lo importante no es que yo te vea, es que Dios te ve. Si no te cae condenación conmigo, que te caiga condenación con Dios. Dios te ve. Y yo sé, ¿verdad?, que hay gente que matan hay gente que nada más con su presencia. Mire, hoy, ¿verdad?, yo venía en un vuelo. Y entonces el que se sentó al lado mío son de esa gente imprudente, pero imprudentes pasivos. No dicen nada, pero su actitud es, ¿verdad?, de que ellos. Y entonces me calentó. Son las 5 de la mañana. Estoy levantado a las 3:30 de la mañana. Estoy a las 5 y otro vuelo y me calentó. Pero usted le dijo algo: no, ¿qué usted hizo? Yo dejé que se durmiera. ¿Y qué hizo? Cogí los 3 aires acondicionados, se los prendí, se los apunté a los 3 para él. Y de momento yo lo veo. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, pero divierte a uno. Y él se arropaba más. Terminó el viaje congelado. Nunca se dio cuenta. Y yo era risa. Y yo lo miraba y estaba por sinvergüenza. Nunca se va a enterar, pero a lo mejor si lo veo y lo veo por televisión. Y yo espero que no esté aquí en el día de hoy. Tampoco, pero punto es. Yo sé que hay gente que mata el servir de uno. A veces tenemos el mejor corazón. A veces queremos ser, ¿verdad?, los mejores. Y queremos servir. Y hay gente aquí que yo sé que no tiene problema con trabajar. El problema es que, sin darnos cuenta, mientras trabajamos y nos esforzamos y vemos los que están a nuestro alrededor que no están haciendo lo mismo, comenzamos a crear en nuestro interior cierto coraje, cierto odio, cierto rencor, que entonces daña el servicio que estamos haciendo. Jesús nunca se quejó por el servicio de Marta. Jesús nunca la regañó por servir. Cuando usted mira, nunca le dijo: Marta, no puedes servir. Lo que le dijo es: estás afanada. Y una cosa es servir y otra cosa es servir afanada. Una cosa es servir y otra cosa es servir turbada, perturbado en tu mente, preocupado en tu mente. Y a Marta le perturbaba la actitud de María. Y yo puedo pensar por un momento que a lo mejor esto era una riña que venía de mucho tiempo, porque la casa era de Marta y no de María. Y sabrá Dios por cuánto tiempo Marta había estado cuidando de María y María no había estado haciendo absolutamente nada en aquel lugar. Y probablemente en aquel momento dado ya fue la última gota que colmó la copa, donde Marta entonces explota delante del maestro. Y lo primero que yo quiero que tú recibas en el día de hoy es que nunca debes permitir que tu servicio, que tu trabajo, que tu pasión se vea afectada por la situación, la condición o la actitud de aquellos que están a tu alrededor. Dale gracias a Dios
que por el duro trabajo que tú tienes, el que tiene la casa eres tú. Dale gracias a Dios que todo lo que tienes en el día de hoy, todo lo que has logrado, todo lo que has alcanzado, todo lo que tienes en el día de hoy, parece ser que hay otra gente que la tiene fácil. Parece ser que hay otra gente que pasa menos trabajo. Y a veces hay gente que aparentemente se aprovechan de muchas cosas. Pero dale gracias a Dios que el título de propiedad de esa casa, de lo que tienes, te lo ha dado Dios, pero es por causa del trabajo, del esfuerzo que tienes. Y tú no puedes dejarte molestar y darte coraje porque haya gente a tu alrededor que simplemente no tenga la misma actitud. Y Marta, debo decir, llevaba tiempo cargada con esto. La pregunta es, ¿dónde estaba el punto difícil de Marta? ¿Qué fue lo que realmente le preocupaba a Marta? ¿Y por qué Jesús le dijo lo que le estaba diciendo? Y vuelvo y repito, recuerden que le dije, tiene que ver todo esto en el contexto que Jesús lo está hablando. Él viene hablando del servir. Él viene hablando del buen samaritano. Él viene elogiando a alguien que hizo algo que los religiosos no hicieron. Él viene elogiando a alguien que está sirviendo. ¿Dónde es que está el problema de Marta? Número uno, lo toma personal con María. Y número dos, cuando usted busca el original y busca algunas otras versiones, especialmente en inglés, usted se va a dar cuenta que Marta comienza con esta expresión con el maestro. Maestro, ¿no tienes cuidado de mí? ¿No te preocupo yo, Señor? ¿No tienes cuidado tú de mí? ¿No te preocupo yo? El problema que estaba teniendo Marta es que Marta no se sentía cuidada por nadie, y menos por el maestro. Marta no se sentía atendida por nadie, y menos por el maestro en ese momento. Y le dice al maestro: Señor, oye bien, ¿no tienes cuidado de mí? ¿No te preocupa lo que está pasando conmigo? ¿No te preocupa lo que está ocurriendo conmigo? ¿No me ves aquí sirviendo? ¿No me ves aquí trabajando? ¿No me ves aquí tan ajetreado, tan ajorado? ¿No me ves aquí desesperado? ¿No me ves aquí y no me dices nada? Y mira a María, le estás prestando atención a María y a mí no me estás prestando atención. Uno de los peores pensamientos que se puede meter en la mente de una persona es pensar que el duro trabajo, que el servicio que das, el servicio que haces es demostración de que Dios no tiene cuidado de ti. Una vez más, oiga lo que quise decir. Hay gente que piensa: mira todo lo que estoy trabajando, mira todo lo que estoy luchando, mira todo lo que estoy sirviendo. Nadie me atiende, nadie me cuida, nadie me guarda. Y todo este trabajo que estoy teniendo, que estoy haciendo, lo que está diciendo es que Dios no está cuidando de mí. Porque si Dios estuviera cuidando de mí, tuviera menos trabajo. Si Dios estuviera cuidando de mí, las cosas serían más fáciles. Si Dios estuviera cuidando de mí, las cosas serían un poco mejores. Si Dios estuviera cuidando de mí, no tendría que pasar todas las cosas que estoy pasando en el día de hoy. Y hermanos, cuando se le mete eso en la cabeza a alguien, la cogemos con todo el mundo a nuestro alrededor. Miramos cómo está aquel, miramos lo que aquel tiene, miramos aquel lo que él tiene y lo que yo no tengo. Comenzamos a ver, como dice el americano, the grass looks greener on the other side of the fence. Siempre la grama se ve más verde al otro lado. Comenzamos a ver lo que nos falta, comenzamos a ver lo que no tenemos, comenzamos entonces a cuestionar a Dios, comenzamos a cuestionar de su cuidado para nuestra vida, comenzamos a entristecernos, a dolernos, porque nos sentimos desatendidos, nos sentimos que no hay nadie al lado nuestro prestando atención a nuestras necesidades, cuando en realidad, cuando tú miras tu vida, el Dios todopoderoso al que tú le sirves siempre ha cuidado de ti, siempre ha guardado de ti. Y gloria a Dios por las Martas, gloria a Dios por las Martas, que son las que permiten que las Marías vengan a adorar a la iglesia. Gloria a Dios por las Martas, que son las que permiten que los hijos tengan comida. Gloria a Dios por las Martas, que son los que permiten que otros
otros puedan hacer muchas otras cosas. Pero yo lo que quiero que tú entiendas en el día de hoy es que si tú eres una Marta, en el día de hoy estás ajorada, estás ajetreada, lo que no puedes permitir es que en tu corazón se te meta en la cabeza que Dios no tiene cuidado de ti. Fíjate qué cosa tan poderosa. Es verdad, María estaba a los pies de Cristo, pero Jesús fue a tu casa. Jesús fue a la casa de Marta. Marta lo que tenía que ver es: Jesús está en mi casa. Qué privilegio es que esté en mi casa. Ahora puedo servirle al maestro en mi casa. Si ella hubiera servido al maestro en su casa, con el privilegio de servir al maestro que estaba en su casa, en la casa que ella tenía, en la cual ella podía albergar a María y a otra gente más, no hubiera habido este regaño, no hubiera habido este problema, no hubiera habido esta situación. Pero cuando se le mete en la cabeza: nadie cuida de mí, Dios no cuida de mí, ni Dios mismo cuida de mí, comenzamos a pelear con nuestro hermano, comenzamos a pelear con aquel, comenzamos a envidiar, comenzamos a mirar, comenzamos a observar. Y ahí sí Dios tiene que hablar. Dios le dice: Marta, no te metas con María. María ha escogido una parte. La mejor parte para ella en este momento es estar aquí. Ella tiene otra prioridad. No le está diciendo a Marta que lo que está haciendo realmente está mal. Lo que le está diciendo a Marta: Marta, la actitud con lo que lo estás haciendo es incorrecto y estás dañando el servicio que estás haciendo. Y una de las peores cosas que tienen a veces los cristianos y la gente en general es cuando nos cargamos de trabajo y en nuestra mente se nos olvida de que Dios es quien cuida de nosotros, de que Dios es quien guarda nuestra vida. Y cuando se nos mete eso en la cabeza, hermanos, nuestro corazón comienza a dañarse. Nuestro corazón comienza a dañarse. Y comenzamos a tener coraje con nuestro hermano. Y comienza a matarse el servidor que hay dentro de nosotros. Cuando en realidad, muchas veces, el duro trabajo que tenemos, es verdad, nos ha dado grandes resultados, pero es también porque nosotros hemos querido trabajar así de duro. Que nadie estaba obligando a Marta. Nadie estaba obligando a Marta. No te quejes de aquello que tú has decidido hacer la prioridad en tu vida. Ni le eches la culpa a Dios, ni te desquites con lo demás. Tú puedes sacar el tiempo para sentarte a los pies de Cristo. No te quejes, ni pongas excusas, y no te molestes con aquellos que los sacan. Hay gente que lamentablemente, como María, lo que hacen es estar a los pies de Cristo, pero nunca tienen casa. En la vida, si yo quiero tener el balance correcto, necesito tener el balance entre una Marta y una María. Si el enemigo ha puesto ese pensamiento en tu mente de que Dios no cuida de ti, logrará desanimarte de hacer todas aquellas cosas que son necesarias para obtener todo lo que Dios te ha prometido. Es triste porque cuando llega ese pensamiento a nuestra mente, entonces dejamos de servir, dejamos de ofrendar, dejamos de diezmar. La gente dice: bueno, ¿para qué tanto sacrificio si Dios no cuida de mí? Dios le dice a Marta: Marta, el problema que tienes es que estás afanada. Fíjate que Jesús no criticó a Marta por su servicio. La criticó o la trató de corregir, debo decir, por causa de hacerlo con afán. Y por tener ese afán en su vida, en sus pensamientos, en su interior, había comenzado a señalar a los que estaban a su alrededor. Y todo lo que ella se preocupaba era: Dios no está cuidando de mí. Dios cuida de ti. Sigue sembrando, sigue ofrendando, sigue haciendo el trabajo que tienes que hacer. Hay recompensa para tu vida. Vas a obtener grandes cosas de parte de Dios y también lograrás tener ese balance interior que tanto necesitas para que no pierdas lo que es importante en la vida. Ahora, lo más importante que tú tienes que saber en el día de hoy es que una relación con ese Dios todopoderoso únicamente se puede obtener a través de la persona de Cristo. Y esa relación comienza con una oración. Y yo quiero invitarte a que tú la hagas conmigo. Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida y declaro que Jesucristo es mi Señor. Que Él vino y murió por mí en la cruz del Calvario y resucitó y me ha dado vida y vida en abundancia.
Creo que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Te bendigo, te felicito, te doy la bienvenida a la familia de la fe. No sabes cuánto me alegra saber que a través de este programa, hoy tu vida comienza de nuevo. Y una vez más, gracias a todos los compañeros del ministerio que, sembrando su semilla, nos permiten predicar el evangelio todos los días. Ve al internet, escríbenos, y si Dios lo pone en tu corazón, siembra tu semilla de fe, llamando al número que aparece en tu pantalla, sembrando electrónicamente tu semilla. Nos ayuda a nosotros a continuar predicando el evangelio, y le pido a Dios que multiplique esa semilla y traiga bendición sobre tu vida. Espero que nos vuelvas a sintonizar una vez más en otro programa más. Eres más que bendecido en el nombre de Jesús. Conéctate con nosotros en la página de internet otonielfont.com, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font. El servicio que das, el servicio que haces, es demostración de que Dios no tiene cuidado de ti. Una vez más, oiga lo que quise decir. Hay gente que piensa: mira todo lo que estoy trabajando, mira todo lo que estoy luchando, mira todo lo que estoy sirviendo. Nadie me atiende, nadie me cuida, nadie me guarda. Y todo este trabajo que estoy teniendo, que estoy haciendo, lo que está diciendo es que Dios no está cuidando de mí. Porque si Dios estuviera cuidando de mí, tuviera menos trabajo. Si Dios estuviera cuidando de mí, las cosas serían más fáciles. Si Dios estuviera cuidando de mí, las cosas serían un poco mejores. Si Dios estuviera cuidando de mí, no tendría que pasar todas las cosas que estoy pasando en el día de hoy. Y hermanos, cuando se le mete eso en la cabeza a alguien, la cogemos con todo el mundo a nuestro alrededor. Miramos cómo está aquel, miramos lo que aquel tiene, miramos aquel lo que él tiene y lo que yo no tengo. Comenzamos a ver, como dice el americano, the grass looks greener on the other side of the fence. Siempre la grama se ve más verde al otro lado. Comenzamos a ver lo que nos falta, comenzamos a ver lo que no tenemos, comenzamos entonces a cuestionar a Dios, comenzamos a cuestionar de su cuidado para nuestra vida, comenzamos a entristecernos, a dolernos, porque nos sentimos desatendidos, nos sentimos que no hay nadie al lado nuestro prestando atención a nuestras necesidades, cuando en realidad, cuando tú miras tu vida, el Dios todopoderoso al que tú le sirves siempre ha cuidado de ti, siempre ha guardado de ti. Y gloria a Dios por las Martas, gloria a Dios por las Martas, que son las que permiten que las Marías vengan a adorar a la iglesia. Gloria a Dios por las Martas, que son las que permiten que los hijos tengan comida. Gloria a Dios por las Martas, que son los que permiten que otros puedan hacer muchas otras cosas. Pero yo lo que quiero que tú entiendas en el día de hoy es que si tú eres una Marta, en el día de hoy estás ajorada, estás ajetreada, lo que no puedes permitir es que en tu corazón se te meta en la cabeza que Dios no tiene cuidado de ti. Fíjate qué cosa tan poderosa. Es verdad, María estaba a los pies de Cristo, pero Jesús fue a tu casa. Jesús fue a la casa de Marta. Marta lo que tenía que ver es: Jesús está en mi casa. Qué privilegio es que esté en mi casa. Ahora puedo servirle al maestro en mi casa. Si ella hubiera servido al maestro en su casa, con el privilegio de servir al maestro que estaba en su casa, en la casa que ella tenía, en la cual ella podía albergar a María y a otra gente más, no hubiera habido este regaño, no hubiera habido este problema, no hubiera habido esta situación. Pero cuando se le mete en la cabeza: nadie cuida de mí, Dios no cuida de mí, ni Dios mismo cuida de mí, comenzamos a pelear con nuestro hermano, comenzamos a pelear con aquel, comenzamos a envidiar, comenzamos a mirar, comenzamos a observar. Y ahí sí Dios tiene que hablar. Dios le dice: Marta, no te metas con María. María ha escogido una parte. La mejor parte para ella en este momento es estar aquí. Ella tiene otra prioridad. No le está diciendo a Marta que lo que está haciendo realmente está mal. Lo que le está diciendo a Marta: Marta, la actitud con lo que lo estás haciendo es incorrecto y estás dañando el servicio que estás haciendo. Y una de las peores cosas que tienen a veces los cristianos y la gente en general es cuando nos cargamos de trabajo y en nuestra mente se nos olvida de que Dios es quien cuida de nosotros, de que Dios es quien guarda nuestra vida. Y cuando se nos mete eso en la cabeza, hermanos, nuestro corazón comienza a dañarse.
nuestro corazón comienza a dañarse. Y comenzamos a tener coraje con nuestro hermano. Y comienza a matarse el servidor que hay dentro de nosotros. Cuando en realidad, muchas veces, el duro trabajo que tenemos, es verdad, nos ha dado grandes resultados, pero es también porque nosotros hemos querido trabajar así de duro. Que nadie estaba obligando a Marta. Nadie estaba obligando a Marta. No te quejes de aquello que tú has decidido hacer la prioridad en tu vida. Ni le eches la culpa a Dios, ni te desquites con lo demás. Tú puedes sacar el tiempo para sentarte a los pies de Cristo. No te quejes. Comenzamos a crear en nuestro interior cierto coraje, cierto odio, cierto rencor, que entonces daña el servicio que estamos haciendo. Jesús nunca se quejó por el servicio de Marta. Jesús nunca la regañó por servir. Cuando usted mira, nunca le dijo: Marta, no puedes servir. Lo que le dijo es: estás afanada. Y una cosa es servir y otra cosa es servir afanada. Una cosa es servir y otra cosa es servir turbada, perturbado en tu mente, preocupado en tu mente. Y a Marta le perturbaba la actitud de María. Y yo puedo pensar por un momento que a lo mejor esto era una riña que venía de mucho tiempo, porque la casa era de Marta y no de María. Y sabrá Dios por cuánto tiempo Marta había estado cuidando de María y María no había estado haciendo absolutamente nada en aquel lugar. Y probablemente en aquel momento dado ya fue la última gota que colmó la copa, donde Marta entonces explota delante del maestro. Y lo primero que yo quiero que tú recibas en el día de hoy es que nunca debes permitir que tu servicio, que tu trabajo, que tu pasión se vea afectada por la situación, la condición o la actitud de aquellos que están a tu alrededor. Dale gracias a Dios que por el duro trabajo que tú tienes, el que tiene la casa eres tú. Dale gracias a Dios que todo lo que tienes en el día de hoy, todo lo que has logrado, todo lo que has alcanzado, todo lo que tienes en el día de hoy, parece ser que hay otra gente que la tiene fácil. Parece ser que hay otra gente que pasa menos trabajo. Y a veces hay gente que aparentemente se aprovechan de muchas cosas. Pero dale gracias a Dios que el título de propiedad de esa casa, de lo que tienes, te lo ha dado Dios, pero es por causa del trabajo, del esfuerzo que tienes. Y tú no puedes dejarte molestar y darte coraje porque haya gente a tu alrededor que simplemente no tenga la misma actitud. Y Marta, debo decir, llevaba tiempo cargada con esto. La pregunta es: ¿dónde estaba el punto difícil de Marta? ¿Qué fue lo que realmente le preocupaba a Marta? ¿Y por qué Jesús le dijo lo que le estaba diciendo? Y vuelvo y repito, recuerden que le dije, tiene que ver todo esto en el contexto que Jesús lo está hablando. Él viene hablando del servir. Él viene hablando del buen samaritano. Él viene elogiando a alguien que hizo algo que los religiosos no hicieron. Él viene elogiando a alguien que está sirviendo. ¿Dónde es que está el problema de Marta? Número uno, lo toma personal con María. Y número dos, cuando usted busca el original y busca algunas otras versiones, especialmente en inglés, usted se va a dar cuenta que Marta comienza con esta expresión con el maestro: Maestro, ¿no tienes cuidado de mí? ¿No te preocupo yo, Señor? ¿No tienes cuidado tú de mí? ¿No te preocupo yo? El problema que estaba teniendo Marta es que Marta no se sentía cuidada por nadie, y menos por el maestro. Marta no se sentía atendida por nadie, y menos por el maestro en ese momento. Y le dice al maestro: Señor, oye bien, ¿no tienes cuidado de mí? ¿No te preocupa lo que está pasando conmigo?
¿No te preocupa lo que está ocurriendo conmigo? No me ves aquí sirviendo, no me ves aquí trabajando, no me ves aquí tan ajetreado, tan ajorado, no me ves aquí desesperado, no me ves aquí y no me dices nada. Y mira a María, le estás prestando atención a María y a mí no me estás prestando atención. Uno de los peores pensamientos que se puede meter en la mente de una persona es pensar que el duro trabajo, a veces en la palabra del Señor, cuando estudiamos la Biblia, hay unos personajes que, ¿verdad?, se salen de la norma y que muchas veces en las iglesias hablamos de ellos y creo que a veces dañamos su testimonio porque no analizamos y no estudiamos realmente lo que está pasando. Uno de esos personajes que yo creo que a veces ha sido muy criticado, ¿verdad?, en muchas ocasiones es Marta, la hermana de María, el hermano de Lázaro. Porque la Biblia nos habla de un momento dado donde tuvieron un encuentro con Jesucristo y aparentemente Jesús estaba totalmente regañando a Marta y que no apreciaba lo que Marta estaba haciendo. Pero cuando analizamos realmente lo que el Señor estaba haciendo, estaba poniendo en la justa perspectiva el trabajo que Marta estaba realizando. Uno de los problemas que Marta tenía es que había perdido la perspectiva de que Jesús también la amaba, cuidaba de ella y estaba ocupada de ella. De eso quiero hablarte en el día de hoy. Cuando nosotros perdemos de perspectiva que Dios cuida de nosotros, entonces comenzamos a tener una actitud totalmente incorrecta y comenzamos a señalar al mundo a nuestro alrededor. Escucha esta poderosa palabra, te va a liberar, porque hay muchos de ustedes que en algún momento dado han sido acusados de ser una Marta o de ser Martas, de estar ahí trabajando y trabajando y trabajando y no dedicarle tiempo al Señor. Escucha bien esta palabra para que puedas entender cuál es el balance correcto entre lo que tienes que hacer para Dios y cómo tienes que vivir esa vida que traiga equilibrio. Así que espero que esta palabra te bendiga en el nombre de Jesús. Gracias a mis compañeros de ministerio, gente que siembra una semilla de fe y que nos permite nosotros poder continuar predicando esta palabra. Recuerda que te puedes unir con nosotros en estos grandes proyectos, sembrando a través del internet, siendo parte, ¿verdad?, llamando, comunicándote, enviando tu semilla para que podamos continuar declarando el evangelio de verdad de Jesucristo y que miles sean convertidos. Ahora disfruta de este poderoso mensaje en el día de hoy, que estoy seguro que transformará tu vida. Ahora quiero mostrarte una historia muy peculiar y que miremos a alguien en esta noche muy interesante. Y me gustaría que fuera conmigo al libro de Lucas, capítulo 10. Hablemos una vez más acerca del servicio. Lucas, capítulo 10. En el libro de Lucas, capítulo 10, para poder extender esta historia, tenemos que ver el contexto en el que se está dando. Tenemos que ver el contexto en el que se está hablando. Si usted se fija, la historia que yo quiero llevarte se encuentra en el verso 38, que es la historia de Marta y de María en particular. Marta y María cuando el maestro llega a su casa. Pero fíjate que esta historia, esto en particular, pasa luego del Señor hablar acerca del ejemplo del buen samaritano. Aquellos que conocen la historia del buen samaritano, es este hombre que ayuda a uno que está en la calle, ¿verdad? Le pasa a un sacerdote, le pasa a un levita por el lado, nadie lo ayuda, nadie hace nada por este hombre, pero el buen samaritano extiende su mano, recoge a aquel hombre que estaba allí, lo ayuda, lo lleva a un hotel, le paga todo y le sirve. Y el Señor está hablando, oye, fíjate qué diferencia hay entre estos religiosos que tienen título, tienen posición, ¿verdad? Tienen un puesto y cuando ven a alguien en necesidad no son capaces de ayudar y de servir. Esta gente, cuando usted analiza lo que está viendo, le está diciendo el Señor, esta gente no estaban dispuestos de ninguna manera a bajarse de su posición. Pensaban ellos, tengo demasiada posición, tengo un puesto demasiado grande para yo ayudar a esta persona que está en el camino. En cambio, un buen samaritano que tenía dinero,
que tenía capacidad de financiar, ¿verdad?, ese trabajo en particular, no le molestó ayudar a ese que estaba en el camino. Así que el Señor viene hablando y trabajando con el servicio. El Señor viene trabajando con el servicio y viene explicando cuál es la manera correcta de servir. Y fíjate lo que dice en el verso 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió. ¿En dónde? ¿Le recibió dónde? O sea, que esto era la casa de ¿quién? ¿La casa de quién? Diga, ¿la casa de quién? De Marta. Aclaremos eso. Esta es la casa de Marta. Mira lo que sigue diciendo. ¿Por qué eso es tan importante? Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A simple vista en esta historia, siempre la héroe es María. A simple vista, siempre la héroe es María. Mira cómo el maestro regaña a Marta y celebra a María. La Biblia dice que María estaba a los pies de Cristo en la casa de Marta. Si Marta no llega a haber tenido casa, María nunca se pudo haber sentado a los pies de Cristo. Empecemos por ahí. La casa no era de María, la casa era de Marta. Así que Marta no era tan mala. Vamos a empezar por ahí. Vemos a una mujer trabajadora. Ahora sabemos por qué tenía casa. Y ahora sabemos por qué la otra no tenía. Y tenía que vivir en la casa de Marta. Tú sabes que hay un montón de gente que viene a la iglesia y se sientan a los pies de Cristo en la casa que otro construyó. La silla en la que tú estás hoy no la pagaste tú. La pagó alguien para que tú te sientes a los pies de Cristo. Y tan importante es el que hizo posible que tú te sientes como el sentarte a los pies de Cristo. El problema dentro de esta historia es que siempre celebramos a María porque lo que entendemos es que el personaje principal aquí es María, cuando si usted analiza en realidad el personaje principal es Dios trabajando con Marta. Pero fíjense lo necesario de ambas actitudes en la casa de Dios. Y no tan solo en la casa de Dios, en tu casa hace falta un balance entre las dos cosas, entre el trabajo, entre el servicio y entre los tiempos de comunión y de descanso y de paz. Hay un montón de gente que no quieren que sus parejas, sus esposos, sus esposas trabajen y que pasen todo el tiempo. Pastor, yo no necesito mucho. Yo lo que necesito es que él esté conmigo, que la pasemos bien. Pero ¿dónde la vas a pasar bien si no trabajas? Porque no lo puedes pasar bien en la calle, tienes que tener casa. Y para tener casa hay que trabajar. Pero al mismo tiempo el que trabaja necesita un balance, porque ¿de qué te sirve tener casa para recibir gente, para recibir invitados y no poderlo, ¿qué? Disfrutar? No poder tener el balance de la comunión de ambas cosas. En esta historia, aunque eso no es el punto principal que yo quiero llevarte, el Señor no está regañando realmente a Marta, aunque así parece. No la está regañando, aunque así parece. Porque si Jesús la hubiera querido regañar, no hubiera esperado a que ella se quejara. La respuesta de Jesús fue a la queja, no al servicio. Vuelvo y repito. La respuesta del Señor hacia Marta no fue hacia el servicio. Jesús no llegó allí y le dijo, Marta, siéntate, no hagas nada, que voy a hablar. No, porque alguien tiene que servir, alguien tiene que trabajar, alguien tiene que hacer las cosas, alguien tiene que acomodar las cosas. Y el Señor está aquí y hay que acomodar las cosas y hay que trabajar.
Y Marta estaba trabajando y Jesús estaba allí. Marta estaba trabajando y Jesús estaba allí. Y Jesús no la paró y le dijo: oye, Marta, chica, deja la cosa esa, está tranquila, vente para acá. Jesús la dejó ¿qué? Jesús la dejó ¿cómo? Trabajando y sirviendo. Sirviéndole a él, sirviéndole a María, sirviendo a los que estaban en la casa. Probablemente allí estaban los discípulos. Probablemente estaba allí la gente a su alrededor. Probablemente había mucha más gente con ellos ahí. Y Marta estaba allí, sirve, que sirve, que sirve, que sirve. Y trabajando. Y alguien tenía que hacerlo. Cuando el Señor la regaña, es porque Marta la coge con María. Cuando Jesús le hace a ella una advertencia y le comenta a ella algo para que ponga en perspectiva su vida, es por una simple razón. A veces los que servimos nos llenamos de coraje con los que no hacen nada. Yo sé que hay gente que mata los dadores en nosotros. Hay gente, tú tienes familiares y amistades que son freeloaders. Gente que no hacen nada en la vida y tú trabajas y los ayudas y ellos sentados viendo televisión. Ellos sentados viendo televisión. En la iglesia ha pasado. Hay gente que viene aquí a servir, que viene a servir, que viene a servir, que viene a servir, que viene a servir. Y hay unos cuantos hermanitos que vienen a la iglesia que no están tan convertidos todavía y son medios malcriaditos. Y entonces uno de los que sirve le dice: no te estaciones aquí. Y yo los he visto. Hace un tiempo atrás yo llegué aquí a la iglesia y delante de mí ellos huían diciéndole: no te estaciones aquí. Y el hermanito de la iglesia se parqueó, se le salió, ¡pah!, tiró la puerta delante del pastor. Y yo digo: no se dan cuenta que yo lo estoy viendo. Le están diciendo: no se estacione ahí. Entonces imagina, hermano, pero lo importante no es que yo te vea, es que Dios te ve. Si no te cae condenación conmigo, que te caiga condenación con Dios. Dios te ve. Y yo sé, ¿verdad?, que hay gente que matan. Hay gente que nada más con su presencia. Mire, hoy, ¿verdad?, yo venía en un vuelo. Y entonces, el que se sentó al lado mío son de esa gente imprudente. Pero imprudentes pasivos. No dicen nada, pero su actitud es, ¿verdad?, de que ellos. Y entonces me calentó. Son las 5 de la mañana. Estoy levantado a las 3:30 de la mañana. Estoy a las 5 y otro vuelo y me calentó. Pero usted le dijo algo: no, ¿qué usted hizo? Yo dejé que se durmiera. ¿Y qué hizo? Cogí los 3 aires acondicionados, se los prendí, se los apunté a los 3 para él. Y de momento yo lo veo. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, pero divierte a uno. Y él se arropaba más. Terminó el viaje congelado. Nunca se dio cuenta. Y yo era risa. Y yo lo miraba y está por sinvergüenza. Nunca se va a enterar, pero a lo mejor si lo veo y lo veo hoy por televisión. Y yo espero que no esté aquí en el día de hoy. Tampoco, pero punto es. Yo sé que hay gente que mata el servir de uno. A veces tenemos el mejor corazón. A veces queremos ser, ¿verdad?, los mejores. Y queremos servir. Y hay gente aquí que yo sé que no tiene problema con trabajar. El problema es que sin darnos cuenta, mientras trabajamos y nos esforzamos y vemos los que están a nuestro alrededor que no están haciendo lo mismo,